A ver, ¿qué hacía el sistema inmune? Inflamaba las articulaciones, profesor. Ya. Inflamar las articulaciones, muy bien, ¿ya? Pero esto era debido a que nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos, se comían al cartílago, iban, atacaban y se comían. Primero se comían el líquido sinovial, después el cartílago, e incluso dejaban al descubierto el hueso. Y por ende el hueso incluso llegaban a fusionarse entre los huesos, ¿recuerdan? Era lo que causaba las deformaciones. Entonces, ¿cuál era el tratamiento? ¿Cómo tratábamos a estos pacientes? Con los AINES, profe. Muy bien, Caínez, ¿qué más? Si había deterioro de cartílago, si había deterioro de líquido sinovial, ¿qué teníamos que administrar a estos pacientes? ¿Con qué los suplementábamos? ¿No se acuerdan? Ya les voy a dar una pista. Les dábamos colágeno. ¿Qué más les dábamos? Bueno, hay que repasar, señoritas. Les dábamos colágeno, les dábamos condroitina, glucosamina y esas cosas, ¿no es cierto? Y además del tratamiento de AINES, a veces incluso se daba tratamiento inmunosupresor. Bien, hay que repasar, ¿ya? Bien, entonces llamaré lista antes de empezar la clase. Liz Elizabeth. Liz Elizabeth no viene, ¿bien? Gloria. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Carolyn. Carolyn. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Lía. Presente, profesor. Sí, perfecto, Lía. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nancy. Nancy, ¿me escuchas? Nancy, no está Nancy. Mirza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nieves. Nieves. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ruth. Presente, profesor. Listo, si te copió. Ruth. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Eudicia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rosa. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nayeli. Nayeli me pidió permiso. Dice que no hay luz. ¿Dónde está? Bien, señoritas. Espero que repasen el tema. Vamos a cambiar de enfermedad, de patología. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de otra patología. ¿Dónde está? Perdón, este mes. ¿Dónde está? Descargas. Ya, poliomielitis. Bien. Entonces vamos a hablar de la poliomielitis. ¿Han escuchado hablar de esa enfermedad? ¿Han escuchado hablar de la polio? Sí, profe. Ya, vamos a hablar de esa enfermedad. Hoy en día ya es muy poco probable, puesto que desde niños nos vacunan. ¿Ya? Y al vacunarse ya uno está protegido.
Esta enfermedad va a dar a las personas a las que tienen un bajo sistema inmune y también a las que no han recibido la vacuna cuando eran pequeños. Es decir, aquellas personas que no cumplían su tratamiento, ¿no? No llegaba a su característica. Entonces, ¿qué podemos hablar de esta enfermedad? Vamos a ver un poquito rápido para que no se me duerman en la clase. Entonces, les decía, la polio es una enfermedad causada por un virus del tipo ARN, de cadena positiva sin cubierta. Familia Picornaviridae, género enterovirus, y se disemina desde el tracto intestinal hasta el sistema nervioso central. Causa meningitis aséptica y polio. Bien, resumiendo esta diapositiva, como les mencioné, la polio es causada por un virus. Este virus le gusta estar en el intestino. Si este es un virus de intestino, ¿cómo será el contagio? ¿Cómo nos contagiamos de los virus que están en el intestino? Enterovirus dice. Entero es intestino. Les doy un ejemplo. ¿Cómo nos contagiamos de parásitos en la casa, en el hogar? ¿Cómo se podía diseminar los parásitos? ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? ¿Quién comentó? Por las heces, profe. Muy bien, por las heces, ¿no es cierto? Es un contagio fecal oral, ¿ya? Como nos hablan del tracto intestinal. Pero curiosamente también este virus viaja. ¿De dónde viaja? Del tracto intestinal al sistema nervioso central. Como ustedes saben, el sistema nervioso central es el encargado de cumplir todas nuestras funciones motoras. Sin el cerebro y sin sus órdenes no podríamos ni mover la mano, ni levantar el pie, ni hacer ningún tipo de ejercicio físico. Entonces, si este virus viaja al sistema nervioso central y llega a propagarse y producir la enfermedad, puede causar un terrible problema, o sea, dos neurológicos. A la inflamación del sistema nervioso central vamos a llamar meningitis, ¿ya? Inflamación del sistema nervioso central se llama meningitis. Es muy común que escuchen ese término en diferentes patologías. ¿Qué es meningitis? Meningitis es una inflamación del sistema nervioso central, ¿ya? Correcto. Causa meningitis aséptica y polio. Epidemiología. Les decía, si el sistema nervioso central falla, o sea, si el cerebro falla, ¿qué pasará con la persona? ¿Qué va a sufrir? Repito, si el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y las neuronas y los nervios fallan, ¿qué pasará? Parálisis cerebral. No solamente cerebral, de todo el cuerpo. Del cuerpo también. ¿No es cierto? Recuerden, como el cerebro controla todo nuestro sistema nervioso, si es que este falla, la persona no va a tener parálisis. Ya les dije, el cerebro controla hasta el más mínimo movimiento del dedo gordo del pie. ¿Ya? Hasta ahí llega a los nervios. Y este falla puede causar parálisis. Y este es un resultado devastador. Obviamente, una persona con parálisis son los famosos vegetales, pues, ¿no? Las personas vegetales. Ya prácticamente no son, solamente estarían viviendo conectados a un equipo. Entonces, del 90 al 95% son infecciones asintomáticas. ¿Qué era asintomático? ¿Qué era asintomático? Que no tiene síntomas. ¿No es cierto? Sin embargo, si es que la persona tiene un buen sistema inmune, puede producir una inmunidad protectora. ¿Ya? Sin embargo, hay hay un 5% que puede causar algún tipo de signo no paralítico. En pacientes infectados con formas paralíticas, uno de 1000 lactantes y uno de 100 adolescentes. Como estamos viendo, es muy poco probable que se produzca, pero puede llegar a pasar. Si es que la persona tiene un bajo sistema inmune o el virus es muy agresivo, uno de 1000 niños, bebés, puede producir parálisis. Y uno de 100 adolescentes puede producir parálisis. Entonces va a depender mucho también de nuestro sistema inmune. Antes de la introducción de las vacunas en países desarrollados, las epidemias de polio paralítica se observaban en adolescentes, ¿ya?
Como les decía, esta enfermedad, gracias a las vacunas, es que se ha podido controlar. Esta enfermedad, gracias a las vacunas, es que se ha podido controlar. ¿Ya? Antes, cuando no existía esta vacuna, era bastante común verlos, este polio en adolescentes. Y se imagina que un momento u otro, un adolescente que estaba caminando, al día siguiente se encuentre paralítico. Es bastante grave, ¿verdad? ¿Qué opinan, señoritas? ¿Les parece grave o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, con la llegada de las vacunas se puede controlar este virus y evitar estos problemas a futuro. Es por eso que es muy importante a los bebés pequeños hacer cumplir todo su tratamiento, todo su esquema. Y yo sé que hay muchas veces rumores, cuentos, inventos que pone la gente contra las vacunas. Pero estas vacunas han salvado la vida de miles de personas y las siguen salvando. Bien, entonces podemos ver un poquito de la epidemiología. En países con malas condiciones sanitarias, ¿cómo hemos visto que se contagia este virus? ¿Cómo se contagia este virus? Acaban de decir hace ni 10 minutos será. ¿Cómo se contagia el virus? Señoritas, ¿me escuchan? Por las heces, profe. Ya, entonces en países donde, muy bien, en países donde no hay un buen desagüe, en países donde no hay eh, no hay higiene en los servicios, las infecciones van a ser más abundantes, ¿no es cierto? Entonces, la infección durante la época más temprana de la vida es generalmente en la etapa infantil. Como estamos viendo en la imagen, es una niña que ya no puede ni mover sus piernas y se vale de muletas para poder caminar. Así de grave es esta enfermedad. Y justamente está en países subdesarrollados, pues, como es el caso de África. Está de más decir cómo son las condiciones en las que viven en ese país, en ese continente. Transmisiones. Entonces, el único reservorio es el humano, o sea, esta enfermedad es propia de la especie humana. ¿Y cómo se disemina la enfermedad? ¿Cómo se disemina? Fecal oral, ¿no es cierto? No se olviden esto, fecal oral. Patogenia. ¿Cómo es que nos causa daño esta enfermedad? Los poliovirus infectan en las células por asociación de receptores de poliovirus. El virus entra en la célula, pierde su cubierta y libera el ARN. Producción de proteínas encargadas de su propia replicación, síntesis de proteínas de la célula huésped, síntesis del elemento estructural que compone la cápsula. ¿Cómo entonces este virus, cómo nos infecta? Llega a nuestras células, se mete al interior de la célula y la utiliza como si fuera su propio cuerpo. Controla la célula y hace que fabrique sus propios alimentos, sus propias sustancias, a la vez que va causando daño. Las partículas víricas maduras se producen al cabo de 6 a 8 horas y pasan al medio ambiente al producirse la lisis celular. Entonces, como estamos viendo, una persona al contagiarse prácticamente a las 8 horas ya está, el virus que ha ingresado ya estaría maduro, ya sería un virus adulto. Y sale de la célula que había contagiado, revienta y empieza a contagiar a otras células. Así es como que este virus se expande, se propaga. Ya en contacto con el huésped, los poliovirus salvajes y los de la vacuna TGI. Primero las células M. Las células M son los glóbulos blancos, ¿ya? Se infectan en los ganglios regionales produciendo viremia primaria de 2 a 3 días. De 2 a 3 días ya el virus se ha propagado en el organismo. El virus coloniza varios sitios. De estos sitios, ¿cuáles son? El sistema retículo endotelial, los depósitos de grasa y el músculo esquelético. ¿Ya? Entonces va a diferentes lugares y sistemas. ¿Qué entienden por músculo esquelético, señoritas? ¿Qué es el músculo esquelético? ¿Qué es el músculo esquelético? ¿Han escuchado hablar de ese término?
Dígame sí o no para yo poder explicarles. Señoritas. A ver, ¿qué es el músculo esquelético? Señoritas, ¿me escuchan? Creo que se fue mi internet un ratito. ¿Me escuchan? Señoritas. Sí, profesor. ¿Hasta qué parte me escucharon? Estaba preguntando si es que conocen qué es el músculo esquelético. A ver, Lía, ¿estás ahí? ¿Me oyes, Lía? Lía no está. Carolyn. Profe, sí le oigo. Ya, Diga. Lía, te pregunto. ¿Qué entiendes tú por músculo esquelético? ¿A qué hace referencia ese término? ¿Alguien que se anime? Ya les explico, ya, para no alargar mucho la clase. Músculo esquelético va a ser todo aquel músculo que esté en contacto con el hueso y permite el movimiento del cuerpo. Porque hay dos tipos de músculo, por ejemplo, un músculo que es el corazón. El corazón tiene músculo, obviamente, el intestino tiene músculo, el estómago, el esófago, etcétera, etcétera. Pero hay el músculo que se encarga del movimiento, ese tenemos músculo esquelético. Por ejemplo, el músculo que está en los brazos, el bíceps, el tríceps, los músculos del pie, que es los gemelos, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque el virus viaja a este músculo, ¿ya? Migra, se deposita ahí y es ahí donde ingresa también al nervio. Y que habíamos dicho, si es que el virus ingresa al nervio, ¿qué podía pasar? ¿Qué podía pasar si el virus pasaba al nervio? ¿Qué pasaba si el virus pasaba al nervio? ¿Qué producía? Recuerden, va a producir parálisis, ¿no es cierto? Parálisis. Las cepas de poliovirus salvaje no se replican en el sistema nervioso central. Algunos repartidores ocasionales por sustitución de nucleótidos, estas cepas de vacunas desarrollan un fenotipo neurovirulento, provocando poliomielitis paralítica asociadas a la vacuna. Hay diferentes tipos de virus, como ustedes saben, y uno de estos pues, es el causante de las parálisis. ¿Ya? Los poliovirus casi nunca se han cultivado en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con enfermedad paralítica. Pacientes con meningitis aséptica por poliovirus nunca presentan enfermedad paralítica. El virus dentro del sistema nervioso central puede recorrer vías neuronales, afectando a varios sitios. Efectos sobre neuronas motoras y vegetativas. Ajá. Entonces nos está mencionando que este virus puede llegar también a los nervios vegetativos. ¿A qué se entiende por nervios vegetativos? Primero descifraremos el otro. Neuronas motoras son aquellas neuronas que van a ordenar el movimiento de nuestros cuerpos. Ejemplo, el movimiento de los brazos, de las piernas al caminar, el levantar la cabeza, el abrir o cerrar ojos. Eso se refiere a los nervios que podemos controlar, el movimiento que podemos controlar. Y las neuronas vegetativas van a controlar los movimientos que nosotros voluntariamente no podemos controlar. Señoritas,
A ver, dígame un ejemplo de de algún movimiento muscular que no podamos controlar. El corazón, profesor. Muy bien, el corazón, ¿no es cierto? Nosotros no controlamos los latidos del corazón, tampoco controlamos el peristaltismo. ¿Qué más? Y bueno, ya se entiende la idea. Entonces, si este virus daña a las neuronas motoras, ¿qué va a producir? ¿Qué habíamos dicho que produce cuando se daña las neuronas motoras? Parálisis. Muy bien. Parálisis. Perfecto, Rosa. ¿Y qué pasa si daña las neuronas vegetativas? Muerte cerebral. Muerte cerebral, infarto cardíaco, infarto respiratorio, porque también no podemos controlar, bueno, en cierta forma podemos controlar la que es la respiración, ¿no? Pero también puede producir muerte por un paro respiratorio. Y así sucesivamente. Entonces, como estamos viendo, es muy complicada la situación con este tipo de virus. Ya, continuamos. Entonces, lo primero que se va a presentar es una inflamación perineural, una reacción inflamatoria mixta, donde participan leucocitos, poliformonucleares y linfocitos, asociados a destrucción neuronal extensa. Para resumir esta parte, lo que dice es que lo primero que hay es que se inflaman los nervios, lo que habíamos llamado nosotros como meningitis. Después de que se inflaman, estas van a empezar a producir destrucción de las neuronas. Y una vez al destruirse las neuronas, es donde empieza a producirse las parálisis, ya sea una parálisis motora y en una mayor complicación, las parálisis vegetativas o de las funciones vitales. ¿Ya? Entonces, primero hay una inflamación de los nervios. Después puede llegar a presentarse hemorragias petequiales. Petequiales quiere decir que se van a presentar como, ¿cómo puede ser? Como lunarcitos, como puntitos rojos en nuestra piel. ¿Ya? Eso es una petequia, es eso. Es un derrame de sangre, pero pequeñísimo. Y se presenta como si fueran pecas en la piel. Después puede producirse un edema inflamatorio en área de infección. ¿Qué más? Estos virus infectan sobre todo las células motoneuronas de la célula espinal. Entonces, estos virus afectan las motoneuronas de la médula espinal, las células del asta anterior y del bulbo raquídeo, núcleos de los pares craneales. Entonces, como les mencionaba, estos virus les gusta viajar al sistema nervioso central y sobre todo a los nervios que están en la columna vertebral. A eso se refiere con médula espinal, en la columna vertebral. Y como ustedes saben, la columna vertebral es la encargada de controlar todos los movimientos que realiza nuestro organismo, nuestro cuerpo. Si se inflaman esos nervios, si se dañan esos nervios, la persona va a producir parálisis. Los signos clínicos de parálisis en los miembros aparecen cuando ya se han destruido más del 50% de las motoneuronas. En el bulbo, la parálisis y afectación de la formación reticular puede conducir a un cardiovascular de circulación y a la respiración. Entonces, como nos está diciendo, no es que una vez que el virus llega a nuestro cuerpo nos vaya a causar la parálisis de frente, sino que poco a poco va a ir infectando y dañando nuestras neuronas, nuestras motoneuronas. Y cuando ya se daña la mitad de las motoneuronas, el 50%, ya es donde vamos a poder apreciar los primeros signos de parálisis. Entonces, ¿cómo se imaginan, señoritas, ustedes, cómo empezaría la parálisis? ¿Cuáles serían los síntomas? Señoritas,
¿Cómo creen que empiece la parálisis? O se imaginan que de la noche para la mañana la persona ya no va a mover las piernas. ¿Qué se imaginan? Va de poco en poco, profesor, así como un macor que creo así que te pesa, te duele, a poco ya tu cuerpo no reacciona. Ajá, muy bien. Como bien lo mencionas, la enfermedad es progresiva. La persona va a tener movimientos más lentos, más torpes, no va a poder controlar ni coordinar bien sus movimientos. Ya hay que diferenciarlo ojo del Parkinson. En el Parkinson la persona puede seguir moviendo, solo que de forma intermitente, ¿no? Sacudiéndose. En el polio, por caso contrario, en el polio sucede que la persona poco a poco pierde la movilidad y pierde la fuerza. O ahí es algo importante, pierde la fuerza. Ya no es capaz de sujetar un vaso, de coger un lapicero, de escribir. Todas sus funciones motoras se van perdiendo progresivamente. Ya eso empieza a pasar cuando ya se han destruido más del 50% de las motoneuronas, es decir, cuando más del 50% de la médula espinal se ha dañado. También nos dice que la afectación puede causar inflamación de los ganglios de la médula espinal. Esto causa hiperestesias y mialgias, es decir, dolor muscular. ¿Ya? Acá nos hace referencia a que también se va a estar produciendo dolor muscular a medida que se va perdiendo la movilidad. Otras neuronas afectadas, las del núcleo del techo y la virmis cerebelosa, la sustancia negra, el núcleo rojo de la protuberancia. En otras palabras, también siempre se afectan el cerebro, ya puede llegar al cerebro. Manifestaciones clínicas. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿Qué vamos a observar? Vamos a percatarnos que el periodo de incubación, desde el contacto hasta los síntomas, empieza desde iniciales de 8 a 12 días, con intervalos de 5 a 35 días. Entonces, una vez que ingresa el virus a nuestro organismo, van a tener que pasar de 8 a 12 días hasta que empiecen los primeros síntomas. Es en este periodo donde el virus se está reproduciendo, se está replicando y va dañando poco a poco el organismo. Y curiosamente, este virus descansa. A eso se refiere con un intervalo de 5 a 35 días. Es decir, cada 35 días se produce con más daño la enfermedad, los malestares, el dolor, el adormecimiento y los demás síntomas. ¿Ya? Estamos viendo que cada 35 días va empeorando. Las infecciones por poliovirus salvaje pueden seguir varios modelos evolutivos. Acá refiere a un poliovirus salvaje, es decir, que uno lo haya contagiado de forma libre. Primero puede presentar una infección asintomática, ¿ya? Una infección asintomática donde el paciente no se da cuenta que tiene la enfermedad. Poliomielitis abortiva, no paralítica y paralítica. Poliomielitis no paralítica es aquella que va a producir malestar, dolor, pero todavía se va a mantener en la función motora. Y como el mismo nombre lo menciona, ¿no? Poliomielitis paralítica ya es donde la persona empieza a perder sus funciones motoras, su movilidad, su agilidad y su coordinación. Entonces, como vamos viendo, hay diferentes tipos de manifestación vírica, puesto que los virus tienen la característica de causar diferentes, ¿cómo podemos mencionarlo? Diferentes sintomatología. Algo así como lo que pasa con el coronavirus, ¿no es cierto? Como se habrán podido percatar, una gran parte de la población es asintomática, mientras la otra parte, ¿qué síntomas presentaba? ¿Recuerdan? Les repito la pregunta. Como hemos visto, el coronavirus causa un gran porcentaje de la población es asintomática. La población no se da cuenta que tiene el virus y va contagiando de persona en persona. Pero también hay un pequeño grupo en el cual sí hace la enfermedad. ¿Y cuáles eran los síntomas? Profe, pregunto los síntomas del coronavirus, ¿verdad? Ajá. Solamente como comparativo, como una analogía. Dolor de garganta, fiebre, ， , ， , ， , ，, 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
Ya, muy bien. Como ustedes habrán visto, los virus presentan diferentes sintomatologías en personas, diferentes personas. Como había mencionado, un gran porcentaje de la población es asintomática y un pequeño porcentaje presenta los síntomas. De entre ese pequeño porcentaje, una parte va a presentar lo que es un malestar gripal y otra parte va, parece desencadenar o producir síntomas específicos. Por ejemplo, la diosnia y el anosmia, perdón, anosmia y afagia. ¿Qué es afagia? Cuando la persona ya no puede oler ni sentir los sabores, ¿recuerdan? Y otro grupo de la población también tenía problemas de la coagulación, etc. Entonces, los virus tienen esa característica de que, dependiendo a la genética de cada persona y a sus defensas, los síntomas pueden variar desde más graves a leves e incluso pueden llegar a ser asintomáticos. Algo así también funciona con este tipo de virus. Manifestaciones clínicas. Primero abordaremos lo que es la poliomielitis abortiva. Es un síndrome inespecífico pseudogripal, o sea, da la sensación de que la persona tiene gripe. Así es como empieza, con fiebre, malestar general, anorexia, cefalea, faringitis, dolor abdominal, debilidad. Enfermedad breve no más de 2 a 3 días, ya donde no hay signos neurológicos ni secuelas. Como estamos viendo, una neumonía abortiva simplemente es como una gripe pasajera, donde la salud de la persona no se complica más de un simple malestar general. Y como vemos, no genera problemas neurológicos ni secuelas. Si no hay problemas neurológicos, ¿esa persona tendrá algún tipo de parálisis? No, no es cierto. Si no hay daño neurológico, no va a presentar parálisis. El tratamiento. A ver, señorita, si nos acá nos menciona de un apoyo que es como una pseudogripe, ¿cuál será el tratamiento? Señoritas, yo sé que saben la respuesta. Si la enfermedad presenta síntomas gripales, ¿cuál será el tratamiento? Buenas noches. Los antigripales, pues, Muy bien, antigripales. Estamos hablando de virus. No hay cura, simplemente funciones de soporte. Y dentro de los antigripales, ¿cuáles son los fármacos que utilizamos? el Maciclo, el Panadol antigripal. Muy bien, ¿no es cierto? Todo eso es analgésicos. Eso lo llamamos como analgésicos. Ahora, ¿cuál era el tratamiento para los virus? ¿Cuál era? Los antivirales, profesor. No. Bueno, cuando uno está con gripe, se toma su antiviral, ¿no es cierto? Buenas noches. No, no es cierto, no tomamos antivirales. ¿Qué antiviral hay en el mercado? El tratamiento es la vitamina O. ¿Qué cosa es la vitamina O? ¿Qué es la vitamina O? ¿Qué está en redondito? Omega. La vitamina O de olla. La persona tiene que comer bastante.
Y el único tratamiento para los virus es que nuestro cuerpo nos defienda. No hay otro tratamiento para el virus, que nuestro cuerpo nos defienda. ¿Y cómo ayudamos a nuestro sistema inmune? ¿Cómo ayudamos a nuestras defensas? Con una dieta saludable, ¿no es cierto? Por eso cuando uno está mal con gripe, ¿qué les dan? ¿Qué comen cuando están con gripe o malestar? A mí, por ejemplo, yo suelo comer un caldo de pollo bien concentrado, ¿no es cierto? Imagino que en su casa también deben tener sus recetas para cuando están con malestar general. Entonces no se olviden eso, la dieta es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a nuestras defensas a atacar este virus. También puede presentarse sedantes para calmar la ansiedad, el malestar de la persona. Obviamente tiene que haber reposo. Hasta que se mejoren los síntomas. Y evitar el ejercicio durante las 2 semanas siguientes y 2 meses más tarde se debe hacer una exploración neurológica y esquelética. Entonces, obviamente, ¿no? Si la persona ya está mal, no debe hacer ejercicio, pues porque se puede hasta contagiar de otra enfermedad. Y siempre guardando reposo. ¿Alguna pregunta con respecto a este tratamiento? ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Ninguna? Ya, espero que se esté entendiendo. Poliomielitis no paralítica. 1% de los pacientes infectados con polivirus salvaje presentan síntomas de la polio abortiva como cefalea, pero una cefalea más intensa, ¿ya? Una cefalea más intensa. También presentan náuseas, vómitos, dolor, rigidez de los músculos del tronco, cuello y miembros, parálisis transitoria de la vejiga y hasta estreñimiento. Vamos desarrollando poco a poco. Porque ya habíamos visto que hay este tipo de parálisis, no paralítica, de poliomielitis no paralítica, donde los pacientes van a presentar los siguientes síntomas: cefalea, náuseas, vómitos y dolor. Y todo esto relacionado con el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Cuando el cerebro empieza a fallar es donde presentamos los dolores. Dolor y rigidez de los músculos del tronco y cuello y miembros. Y parálisis transitoria. Si se refiere a parálisis transitoria de la vejiga, ¿qué pasará? ¿Qué tienen por parálisis transitoria de la vejiga? A ver, señoritas. ¿La persona va a poder miccionar o no va a poder miccionar? No va a poder miccionar, profe. No, una retención urinaria va a presentar. Entonces, si ya sabemos los síntomas, también podemos ver más o menos el tratamiento. Para cefalea, ¿qué podemos dar? ¿Qué tratamiento? ¿Qué medicamentos? ¿Qué podemos dar para cefalea? Los aires bajanantes. Muy bien, ¿no? Para cefalea y el dolor muscular, podemos dar eso, AINES. Para las náuseas y vómitos, ¿qué podemos dar? Un antiemético. ¿Qué antiemético conocen, señoritas? ¿Qué antiemético conocen? Si es muy intenso, ya recién lo sabemos. Si no, si es tolerable, ya pues solamente agüita y mates ligeros. Pero si de verdad el malestar es demasiado grave, tenemos que dar dimenhidrinato. ¿Cuál es la marca más conocida del dimenhidrinato? Gravol. Muy bien, Gravol, ¿no es cierto? Miren, solitas van a darse cuenta del tratamiento. ¿Ah? Ya, muy bien. Cefalea y dolor, AINES. Náuseas, vómitos, dimenhidrinato. Ahora nos dice que hay rigidez de los músculos de tronco, cuello y miembros. ¿Qué damos en ese caso? ¿Qué podríamos sugerirle al paciente? Ay, carajo. Si hay rigidez de los músculos, ¿qué damos? Señoritas, ¿conocen la orfenadrina? ¿O todavía no han escuchado hablar de ese medicamento?
escuché. Ya, muy bien. La norfenadrina es un relajante muscular. Ya. A ver si, bueno, cuando hay personas con McCurky, con esfuerzo físico, con, ¿cómo se llama esto? Con fatiga muscular, se le suele dar la norfenadrina, que es un relajante muscular. Ya, entonces estamos viendo que para eso se dan relajantes musculares. Para parálisis podemos dar un relajante de las vías urinarias, que es la nitrofurantoína. ¿Y para estreñimiento qué será? ¿Qué le llamamos para estreñimiento? ¿Por qué creen que hay estreñimiento en estas personas? ¿Por qué habrá estreñimiento? A ver, ¿quién me da una buena respuesta? Nadie se acuerda. Y así que hemos hablado también de estreñimiento. El estreñimiento era a causa de una falta de peristaltismo. ¿Y quién ayudaba en el peristaltismo? ¿Cómo se producía el peristaltismo? Ya veo que no se acuerdan. El peristaltismo era causado por el movimiento de los músculos. Y el músculo, para que cause ese movimiento, tiene que recibir un impulso nervioso, una orden. Si no hay impulso nervioso, si no hay una orden, pues no va a poder haber peristaltismo y no van a poder avanzar las heces al ano y al recto. Entonces, ahí es así que se va a producir estreñimiento. ¿Y cuál es el tratamiento para el estreñimiento, señoritas? Dígame, por favor, eso sí saben. Señoritas, les voy a jalar a... ¿Qué? Voy a repetir, por favor. Quedamos para... Repetir, no se le ha escuchado bien. ¿Y por qué no dicen eso hace rato? A ver. Les digo, ¿cuál es el tratamiento para el estreñimiento? ¿Cuál es el tratamiento para el estreñimiento? Laxantes. Obvio, ¿no es cierto? O sea, está de más la pregunta. Pero podríamos usar cualquier tipo de laxantes porque hemos visto que hay diferentes tipos de laxantes. Laxantes osmóticos, laxantes estimulantes y laxantes de contacto. ¿Cuál podríamos usar? Laxantes estimulantes, profe. Miren, como estamos viendo, el sistema nervioso central está dañado, nos está dañando en los nervios. Entonces, no nos conviene utilizar un laxante que estimule o que entre en contacto con los nervios, porque podemos dañar más. Lo que se sugiere es un laxante de contacto. Esos son los famosos enemas. Como ustedes saben, los enemas se aplican por vía rectal. Lo único que hacen es lubricar las heces y que estas sean expulsadas. ¿Ya? Es importante saber también tomar en cuenta esos detalles, que estamos ante una enfermedad que daña el sistema nervioso. Entonces hay que también saber elegir qué tipo de laxante vamos a utilizar. Laxantes de contacto, pues es la famosa supositorios de glicerina o los enemas rectales. Muy bien, correcto. ¿Qué nos dice? 2/3 de estos pacientes pasan un breve interludio sin síntomas en la primera fase. La segunda fase ya se llama enfermedad mayor y se van a producir también rigidez de nuca y columna.
que son como base que sirven de base para el diagnóstico. Entonces, como estamos viendo, cuando este paciente se complica, van a presentar una rigidez de nuca y de columna. La persona no va a poder ni mover el cuello. Es más, el cuello lo va a tirar para atrás. ¿Ya? Entonces, en esos casos, pues, es importante este síntoma para poder diagnosticar una poliomielitis. Y como les había indicado, el tratamiento podría ser con orfenadrina, que es un relajante muscular. Entonces, ¿qué tenemos que observar en una poliomielitis no paralítica? Las manifestaciones clínicas van a ser, a la exploración física, va a presentar signos de rigidez de nuca y columna. Como les decía, van a tener muy duro el cuello y la espalda. La persona va a estar encorvada, mirando como quien miraría al techo o hacia el cielo. Después, cambios en los reflejos superficiales y profundos. Es decir, no va a poder hacer uso correcto de sus brazos y piernas. Los reflejos disminuyen 12 a 24 horas antes de producirse la parálisis. Los primeros en disminuir son los superficiales, cremastéricos, abdominales y los músculos espinales y glúteos. Bien, para hacerlo más resumido de esta parte. Como estamos viendo, el paciente va a empezar a producir primero rigidez de la nuca y de la espalda. Y una vez que empiecen esos síntomas, a las 12 horas o a las 24 horas van a producirse otros síntomas superficiales, como parálisis abdominal, los músculos espinales y glúteos, o sea, no va a poder ni caminar bien. Y los cambios de los reflejos tendinosos profundos de 8 a 24 horas después de la disminución de los superficiales. Es decir, el sistema motor y el sistema periférico del paciente se complica a las 24 horas, al día siguiente de empezar los síntomas leves. ¿Sí? Como estamos viendo, prácticamente cada día que pasa es un día que el paciente se va complicando. El tratamiento, como les decía, para el malestar y dolor, analgésicos. Para todo el cuadro que está pasando el paciente, sedantes. Después, vitamina O, reposo en cama, aplicación de compresas calientes durante 15 a 30 minutos, un control firme y fisioterapia suave. ¿Por qué sería importante la fisioterapia en este caso, señoritas? ¿Qué es fisioterapia? ¿Qué es fisioterapia? ¿Qué entienden por fisioterapia? Son lo que le hacen masajes, profe, con máquinas. Ya, puede ser máquinas, puede ser a mano, ¿qué más? ¿Solamente implica masajes? Movimientos, ejercicios, creo que se hacen hacer. Muy bien, masajes y ejercicios. Esto se hace con el fin de que los músculos los nervios de los músculos vuelvan a repararse y se mejore la función motora. Como estamos viendo, ya estos pacientes están más complicados y el sistema nervioso también se daña, la coordinación y el movimiento se daña, entonces es necesario siempre una fisioterapia. ¿Para qué? Para frenar el daño causado por este virus y tratar de compensar la falta de movimiento. Entonces, en otras palabras, es el tratamiento físico de los músculos y del movimiento, ¿ya? Entonces, esto es muy importante también, no se olviden, la fisioterapia en pacientes que están por producir un tipo de parálisis. Ahora sí hablemos de la parálisis, bueno, de la polio más complicada, que es la paralítica, ¿de acuerdo? A ver, voy a ver cuántas diapos nos están quedando. Estamos en la mitad, perfecto. Como les mencionaba, entonces, esta enfermedad es ya bastante dañina, es invalidante. Sin embargo, su prevalencia es muy pequeña, solamente llega a dar al 0.1% de los pacientes infectados por polio. Es decir, una persona de 1000 personas, una persona que tiene la mala suerte de ser de 1000. Causa 3 síntomas más importantes: poliomielitis paralítica espinal, poliomielitis vulvar y polioencefalitis.
Todo esto relacionado con el sistema nervioso central. ¿El tratamiento cuál va a ser? Obviamente hospitalización, ¿no es cierto? El paciente tiene que estar hospitalizado. El paciente tiene que estar en completo reposo físico durante 2 a 3 primeras semanas. Tiene que ser una alineación corporal correcta. Como les mencionaba, el paciente ya empieza a perder sus funciones motoras, tanto así que ni siquiera es capaz de acomodarse en la cama donde está reposando. Entonces, con la ayuda de las enfermeras y el personal que esté a cargo, tienen que encargarse de ponerle una posición correcta. Tiene que ser su fisioterapia. Siempre tiene que ser haciendo su fisioterapia. ¿Cómo cuál es eso? Con movimientos activos y pasivos, tan pronto como desaparezca el dolor y espasmo de los músculos. Pues estos pacientes van a tener dolor muscular y pequeñas contracciones musculares. Pues cuando el paciente ya pasa ese cuadro, lo que tiene que hacer es su fisioterapia. Obviamente tiene que ser una fisioterapia suave, con movimientos suaves, con masajes suaves también. Esto para que no pierda la sensibilidad de esos músculos. Si el estado de salud del paciente se complica un poco más y el dolor es insoportable, se tendrá que administrar opiáceos y sedantes. ¿Quieran los opiáceos? ¿Recuerdan? Sí, hemos hablado de opiáceos. No sé qué hemos hablado de opiáceos. ¿Cuáles eran? ¿Qué ejemplos recuerdan de estos medicamentos de este grupo? ¿Qué eran los opiáceos? Chicos. Chicas, señoritas, ¿qué eran opiáceos? ¿O qué grupo pertenecían? ¿Qué fármacos teníamos como representantes? Ya, les voy a dar 5 minutos de break, ¿ya? Para los 5 minutos que vuelva, me van a dar la respuesta, ¿está bien? ¿Está bien o continuamos con la clase? Ya, les voy a dar 5 minutos. Tienen 5 minutos para buscarme la respuesta.